Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Bruna de la Red GAD. Vamos a esperar un ratito para que la gente entre y bueno, ya empezamos en unos segundos. Muy bien. Bueno, hoy empezamos nuestra segunda live de un ciclo de lives, ¿no? Que venimos ahí propondo por la Red GAD. Y hoy tenemos el tema de voluntariado corporativo, que está súper importante en este momento en que vivimos. Y bueno, lo que quería comentarles, que es muy importante la información que estamos hablando acá, es un contenido de mucho valor, así que los voy a pedir para suscribir en el canal, para dar like, compartir lo máximo que pueda para que nosotros podamos llegar a mucha gente que necesita escuchar esto. Estoy segura que mucha gente tiene interés en este tema. Bueno, pido permiso a los chicos para hablar un ratito en portugués e assim podemos chegar a mais gente. Bueno, bom dia a todos. A gente está com uma programação de live pela Rede GAD e os próximos dias, hoje é só a segunda, a gente vai falar de voluntariado corporativo hoje e a gente tem vários temas propostos para as próximas semanas. E em algum momento a gente vai ter também as conferências em português. E a gente tem vários especialistas com vários temas, então é muito importante a gente conseguir difundir essa informação, independente se hoje aqui está em espanhol, todas as dúvidas que vocês tiverem em português, pode ir escrevendo que a gente vai tentar traduzir, e também se tiver alguma pergunta que for necessário responder em espanhol, a gente faz a tradução para o português também, sem problema. Então, vou agradecer a presença de todos que puderem compartilhar, já estou agradecendo antecipadamente, y voy a pasar la palabra para el profesor José Sanabria de la Red GAD, presidente de la Red GAD. Bueno, buenos días con todos y con todas. En el día de hoy también tenemos una conferencia de lujo, específicamente con el tema de voluntariado corporativo. Dentro de esta iniciativa de Red GAD y el grupo SECAP, aprovechando esta oportunidad, por decirlo de alguna manera, que estamos en casa, producto de la situación del COVID-19 que nos acontece a nivel internacional, hemos querido llevar este ciclo de intercambio de información, de conocimiento a sus casas, para que de esta forma la Red GADE y el grupo de entidades sociales SECAP compartan algunas iniciativas en cuanto a conocimiento de diferentes áreas. Hoy presentamos al doctor Andrés Martínez del grupo de entidades sociales SECAP desde España, que nos va a estar hablando de este importante tema de voluntariado corporativo en diferentes áreas. Él cuenta con una amplia experiencia en estos temas y es un referente de proyección social para la Red GADE. Entonces, sin más, le damos la palabra al doctor y espero que sea de interés esta temática que les proponemos en el día de hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis todos y todas? Nada, agradeceros que os hayáis querido conectar. Espero, lo primero, que estéis bien en este difícil momento de confinamiento. No sé qué grado de confinamiento tenéis en vuestros lugares, allí donde estáis. En España, como sabéis, pues bueno, nuestro confinamiento está siendo duro. Llevamos ya 6 semanas en casa, como aquel que dice. No penséis que este pelo que tengo yo es propio del confinamiento. Este es mi pelo habitual, ¿vale? Y hoy habéis hecho que me ponga la chaqueta siguiendo un poco en la dinámica de ayer, que tanto Vicente como Fran se la pusieron y hoy no iba a ser yo menos, ¿vale? Así que vamos a pasar un buen rato. Primero me voy a presentar, pues como bien ha dicho José, mi nombre es Andrés. Bueno, me han puesto el cargo de presidente del grupo CECAP. ¿Qué es esto del grupo CECAP? Es importante tenerlo en cuenta para contextualizar qué hago yo aquí. Bueno, el grupo CECAP no deja de ser un conjunto de herramientas organizacionales. A mí me gusta llamarlo así por 2 cosas. Primero, la palabra organizacionales quiere decir que finalmente son un grupo de entidades, evidentemente con una identidad jurídica y sin ánimo de lucro, porque evidentemente nos situamos en un ámbito social y de ahí la palabra herramienta. ¿Por qué la herramienta? Porque todos podéis pensar en lo que es, en definitiva, una herramienta. Tiene que servir para algo y para alguien, ¿no? En este caso, el grupo CECAP es una herramienta que sirve a personas en riesgo de vulnerabilidad, orienta todas sus acciones a estos colectivos
y personas que se encuentran en este marco de riesgo y, evidentemente, ¿para qué? ¿No? Pues para hacer o para minimizar esa vulnerabilidad y conseguir que estos colectivos finalmente participen, ¿no? del marco de derechos fundamentales, ¿no? Me siento muy cómodo aquí porque entre CECAP y GADE todos sabéis que hay una estrecha colaboración, son proyectos muy interesantes en común. Simplemente os lanzo que bueno, estamos creando conjuntamente la Escuela de Desarrollo e Innovación Social, que viene a ser una plataforma virtual de formación, de formación superior ligada a temáticas vinculadas con estas realidades sociales, ¿no? Ya sean colectivos y el ámbito social, ¿no? Entonces, bueno, mi agradecimiento a todo el equipo, a Bruna, a Dani por su atención, que siempre están pendientes de que todo esto funcione. Y bueno, pues vamos a introducirnos en lo que viene a ser, vamos a decir, esa estrategia que muchas veces no se le da valor dentro de lo que viene a ser la acción social, que es el voluntariado. Por poner un símil con el deporte, porque muchos de vosotros estáis en el ámbito deportivo, el voluntariado viene a ser como Benzema en el Real Madrid, ¿no? Es un grandísimo jugador, pero muy pocas veces se le reconoce, ¿no? Entonces, en el voluntariado pasa un poco lo mismo. Es una gran estrategia, pero muchas veces parece que no se le da tanto valor como a otras estrategias dentro de lo que viene a ser la responsabilidad social o el ámbito social, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, mi intención hoy es profundizar en algunas cosas importantes. Vamos a mostrar un poco el guión. Yo quiero hacer como tres. Una primera dedicada a la contextualización y un poco centrar lo que en sí es el voluntariado, ¿vale? Bueno, pues un poco la definición y un poco la reflexión sobre lo que es realmente y lo que no es voluntariado, ¿bien? Entraremos en una segunda parte donde nos vamos a centrar en ámbitos de voluntariado y nos vamos a más concretamente a adentrar en el ámbito del voluntariado corporativo, que sabéis que es el voluntariado ligado a la empresa y cómo la empresa está teniendo un papel activo en la implementación de estas estrategias. Y también nos vamos a centrar en otro voluntariado, que es el voluntariado universitario, puesto que sé que muchos de vosotros y vosotras estáis ahora mismo, pues, o bien siendo docentes, parte de la universidad de una u otra forma, ¿bien? Alumnos, alumnas, ¿sí? Y un tercer bloque que sí me gustaría terminar con él, que lo he llamado así como una forma muy original, que es voluntariados en tiempo de COVID, ¿vale? Que ahora está todo muy de moda porque parece que el COVID ha inundado nuestras vidas y todo es coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo el voluntariado está siendo una respuesta, fundamental, como ha venido haciéndose o como ha venido siendo en todas las crisis humanitarias que ha habido y, lamentablemente, las que vendrán, ¿no? Es decir, el voluntariado está siendo ahora una respuesta fundamental para afrontar las situaciones de dificultad que se están generando, ¿verdad? Si queréis, nos adentramos ya. ¿Habéis cogido agua? ¿Tenéis todos agua? ¿Estáis bien en casa? Entiendo que sí. Yo también tengo aquí mi agua. Así que empezamos. Yo me gustaría agradecerte la disponibilidad, de verdad, de estar acá en estos momentos que la gente piensa que nosotros estamos con mucho más tiempo. En realidad, esto transforma que tal vez tenga la agenda muy llena y encontrar un rato para hablar con nosotros de un tema tan importante. De verdad, me gustaría agradecerte de estar acá y solo recordar la importancia de lo que estamos hablando y además en un momento como este. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, bueno, sabes que lo hago con todo el mundo. Supongo que a todos os ha pasado, habéis descubierto, si no lo teníais ya, el teletrabajo, y el teletrabajo es verdad que es como un 24/7, ¿no? Estamos todo el día conectados y, bueno, pues se hace gustosamente y es un placer estar aquí con vosotros, ¿verdad? Así que, bueno, como decía, si estáis cómodos en casa y cómodas, empezamos, si os parece. ¿Os habéis abrochado los cinturones del viaje? Pues venga, vamos a reflexionar juntos, ¿bien? Bueno, si nos adentramos un poco en qué es el voluntariado, la situación a modo de definición te dice que viene a ser una acción solidaria, libre, sin contraprestación económica ni material. Esto es un tema muy interesante si lo veis así. La acción solidaria a mí me parece muy importante destacar que, bueno, el voluntariado, si no, nos ha acompañado durante toda la vida, ¿no? Y como decía antes, ha sido la gran respuesta ante multitud de situaciones adversas a la humanidad, vamos a decirlo así en grandes rasgos, ¿verdad?
para mí es una estrategia que lleva implícito varios valores o condiciones que tenemos que recalcar. Me parece una de las estrategias más importantes en la promoción de un cambio social. Es decir, esta estrategia parte de la voluntad y de la solidaridad de la persona en sí, de cada uno de nosotros. Y ahí entramos en otro concepto que me parece interesante destacar y que mi buen amigo Antonio Verdú, que le mando un saludo muy fuerte, siempre lo sacamos a colación cuando echamos un ratito juntos, y es el de responsabilidad social personal. Porque claro, aquí hablamos siempre de la responsabilidad social empresarial, universitaria, del gobierno, pero todos nosotros tenemos una responsabilidad social personal. Y creo que el voluntariado está muy ligado a ese concepto donde todo parte de una autodeterminación de cada uno de nosotros a desarrollar esta acción solidaria libre, en el sentido de que debe ser libre. Está sujeta a una elección por tu parte y por la mía, que no debe ser coaccionada y que evidentemente debe estar sujeta a un criterio tuyo personal. Y luego la parte que muchas veces es muy controvertida, esta de la contraprestación económica o material, ¿no? Bueno, evidentemente desde el espacio, vamos a decir, ortodoxo del voluntariado, lo que nos viene a decir es que uno hace esta acción solidaria sin esperar nada a cambio. Luego hay muchas cosas que bueno, pues se podrían discutir, porque uno siempre recoge algo a cambio, ¿no? Recoge pues el agradecimiento, el reconocimiento, y luego veremos también cómo ahora el poder certificar unas competencias que se adquieren a través del voluntariado, como luego comentaremos, y bueno, otras muchas cosas. Pero es cierto que desde el marco ideal no debe ser remunerada, ¿no? Y aquí hay muchas situaciones que se dan y que muchas veces se entienden como una mala praxis en el hecho de que en ocasiones puedas encontrar un poco esa o tener esa retribución. Y como tal, hemos comentado que no está dentro de lo que debe ser el voluntariado, ¿verdad? Con lo cual, también vamos a definir qué no es voluntariado, ¿no? Se considera no voluntariado aquellas acciones que hago de forma esporádica, aisladas. Incluso la definición te dice también aquellas acciones que oriento hacia mi familia o a mis amigos. Tampoco se considera voluntariado. Y como digo, aquellas que recibes o que tienen una contraprestación de cualquier forma. Hace poquito, en una de las jornadas que siempre hacemos por las universidades y demás, una organización nos decía, pues yo a mis voluntarios les doy una dieta semanal y tal. Bueno, pues entramos un poco en esa controversia. Una dieta, sabéis que es un pago semanal y demás. Bueno, realmente entrábamos en una discusión sobre si eso era una contraprestación o no. Es cierto, y vamos a entrar un poco en el marco de los derechos y deberes del voluntario, que evidentemente el voluntario está sujeto a unos derechos y los tiene también que conocer a efectos de poder hacer un voluntariado de calidad. Uno de estos derechos es evidentemente tener una formación por parte de aquel o de aquella entidad que genera esta acción de voluntario, ¿vale? De voluntariado, ¿sí? Tiene que tener esa formación. Tiene también que recibir o que tiene que, digamos, la organización que lidera esta acción de voluntariado tiene que cubrir los costes. Y ahí siempre estamos con el tema este de la retribución. No es lo mismo una remuneración o una retribución que el hecho de que a ti no te cueste dinero hacer esta acción, ¿verdad? Entonces, aquellos que generamos la acción de voluntariado también estamos vamos a decir, obligados a cubrir los gastos y a que esta persona en sí pues no le conlleve ningún tipo de coste, ¿de acuerdo? Eso es importante. También, evidentemente, el derecho del voluntario es a tener y estar asegurado en esta acción, ¿de acuerdo? Las entidades que hacemos voluntariado también tenemos muy en cuenta que el voluntario o voluntaria ejerza esta acción en una situación de seguridad, en unas condiciones de seguridad. Bien, esto es importante preservarlo y que el voluntario también tiene que saber que, en este caso, tiene derecho a ese seguro y a estar cubierto y estar, como digo, en unas condiciones como tal de seguridad, ¿verdad? Luego también, una de las cosas que siempre nosotros recalcamos desde CECAP es que el voluntario debe, una vez que termina esta acción de voluntariado, debe recibir un certificado por parte de la entidad
de tal forma que se reconozca que se ha realizado esta acción y a su vez también las competencias que esta persona ha adquirido a través de esta acción de voluntariado, ¿de acuerdo? Esto muchas veces se pasa por alto y aquellos que hacéis voluntariado y ligado, como digo, a organizaciones, a entidades sociales, cuando termináis la acción, pues no tenéis en cuenta esto y muchas veces estos certificados que os sirven a todos y todas pues para vuestro currículum, para todo lo que es vuestro futuro profesional y cualquier acción que queráis recalcar de vuestra experiencia, pues muchas veces, como digo, no se recoge y se queda un poco en ese vacío, ¿vale? Y me gusta destacarlo para que aquellos que estéis implicados en estas acciones conozcáis un poco estos derechos y deberes, ¿vale? Bien, también hay situaciones como de cierta controversia cuando se habla de disponer de una acreditación por parte del voluntario. Es verdad que se recoge en los escritos y en la normativa que el voluntario tiene derecho a ir identificado, ¿no? Entonces, bueno, pues habéis visto muchísimas organizaciones que identifican a sus voluntarios y, bueno, pues es una opción y realmente también es un derecho y vosotros, si queréis estar acreditados, también lo tenéis que informar o tenéis que pedirlo y como tal la organización tiene derecho, evidentemente, o tiene el deber, perdón, de ofreceros esa acreditación, ¿sí? Evidentemente, otra de las cosas importantes es que vuestros datos y todos los datos de carácter personal del voluntario están sujetos a una ley de protección de datos. Es decir, esto no puede divulgarse o tratar vuestros datos de cualquier forma, ¿sí? Esto también es importante porque los que manejamos muchos datos ligados a voluntarios, hoy de hecho en la reunión de esta mañana lo hablábamos, cómo esos datos finalmente tienen que estar protegidos y no podemos utilizarlos de cualquier forma o manera, ¿vale? Y en el caso de los deberes, que también, bueno, pues evidentemente hay unos deberes intrínsecos en la acción de voluntariado, los deberes pasan por, evidentemente, cumplir con aquello que te has comprometido, porque no deja de ser un compromiso hacia alguien, ¿vale? En este caso, a través de una entidad, pero siempre se proyecta hacia alguien o algo, en este caso, debe haber un compromiso y mantener ese compromiso hasta el final de la actividad. También se dice, evidentemente, de responder de una forma ética a la acción de voluntariado, tratar debidamente con las personas y con las condiciones en las que tú te desenvuelves. Esto es muy importante. Trabajar siguiendo las directrices de la organización, participar en sí de la organización en todo lo que viene a ser su coordinación y la implementación de esta estrategia de voluntariado y, bueno, pues cuidar aquellos recursos que la organización pone a tu disposición a la hora de realizar esta acción, ¿no? Como tal, veis que el contexto o viendo un poco esta forma de entrar, digamos, en la definición o contextualización del voluntario, está sujeto también pues, a ese sentido común y al querer participar de la mejora o del cambio social o de la mejora de tu entorno en multitud de acciones, que ahora entraremos un poco en materia, multitud de acciones que se lanzan bien desde organizaciones sociales o bien como hemos hecho desde el Grupo CECAP, dando voz a colectivos vulnerables en nombre y apellidos, es decir, de una forma muy individual. Una de las aportaciones que hicimos desde CECAP fue que el voluntariado no fuera interpretado como un voluntariado hacia la organización, sino que aquellos que sois voluntarios y voluntarias sepáis que finalmente lo que es verdaderamente importante es lo que hay detrás de las siglas, ¿no? Hacia las personas que orientamos esto. Y ahora en este momento de COVID, pues sabéis que son muchas las iniciativas que se dirigen hacia personas muy concretas que, bueno, pues que por determinadas circunstancias están en una situación problema y una situación realmente angustiosa, ¿verdad? Entonces, bueno, quería un poco centrar esta contextualización. Si queréis, abrimos una primera reflexión, si te parece, Bruna, bien, y hablamos un poco de esto y centramos un poco la idea. Bueno, acá tiene una pregunta que es de las ventajas, pero yo creo que podemos esperar que un ratito tú ya vas a pasar por eso. El único que quería, si puedes explicar un poco mejor, cómo no hace la credenciación del voluntariado con la compañía, ¿no? Con la entidad. Cómo hace el ánimo para que yo pueda tener una iniciativa por mí propio, ¿sabes? Como yo no voy a tener la acreditación de tu entidad y todavía tengo que seguir con alguna actividad, ¿no?
Bien, hay varias formas, ¿no? Porque tú puedes participar, ahora cuando comente un poco cómo articulamos esta estrategia, tú puedes vincularte a una acción que, digamos, está propuesta desde la organización. En este caso, nosotros utilizamos una herramienta tecnológica que muchos de vosotros seguro conocéis, se llama Moviliza-T. Te la puedes descargar en iOS y en Android, es gratuita. Y a través de esa aplicación tú puedes entrar en contacto con multitud de ofertas de voluntariado, de todo tipo. Ahora veremos muchas tipologías, ¿no? Entonces, tú te puedes inscribir a esa oferta a través de la aplicación y cuando tú te inscribes a una oferta, se desencadena o empieza un procedimiento. La organización en sí que ha provocado esa oferta te va a llamar, ¿sí? Va a ponerse en contacto contigo y lo primero que se suele hacer es una entrevista de tal forma que la organización empieza a tutorizar, a tutelar a este voluntario o voluntaria. Se firma lo que llamamos el manifiesto de interés, que recoge un poco los derechos y deberes que os he comentado, con algunos otros matices y algunos otros detalles, pero la idea es que el voluntario sepa, digamos, en el escenario que se va a mover, qué situación va a tener. También se le aporta toda la información respecto al seguro de voluntario y demás, y se centra lo que viene a ser la inquietud que tiene esta persona por participar en esa oferta en concreto. ¿Bien? Bien. Entonces, como tal, luego se le hace una formación. El siguiente paso sería una formación muy breve acerca de lo que viene a ser la organización y en sí la coordinación que va a tener y un poco las figuras de referencia que va a tener esta persona dentro de esta organización. Y por último, ya entra un poco la acción voluntaria, siempre bajo la coordinación, vamos a decir, de un mentoring, de un mentor, en este caso de un profesional, que se va a centrar un poco en el seguimiento de esa acción y con la inquietud o el objetivo de que a este voluntario o voluntaria no le pase nada, es decir, no le falte de nada, ¿sí? Bien. Hay otra acción de voluntariado, Bruna, que es interesante, es cuando alguno de vosotros quiere emprender una acción, ¿no? Es decir, en muchas situaciones ahora, con el COVID, nos ha venido muchísimas solicitudes de participación. Muchas veces no lo tenemos tan definido y las personas nos damos a la ayuda, salga lo que salga. Ahora mismo mucha gente se dirige a nosotros para, oye, cuenta conmigo, que cualquier cosa puedo ayudar, ¿sí? Bueno, pues en ese caso lo que hacemos es vincularle a través de estas estrategias de Movilízate, porque la aplicación nos está sirviendo para dar a conocer muchísimas necesidades de ayuda y a través de esa aplicación se desencadena nuevamente este procedimiento que te he comentado. Entonces, es fácil articularlo y como tal, pues, como os digo, ha sentado las bases para tener un protocolo de tal forma que le dé seguridad al voluntario y que pueda entrar en un contexto organizado, ¿vale? Dentro de su acción. Muy bien. Bueno, yo te comento que no tenemos muchas preguntas para ahora, para este tópico, porque vamos a contestarlas al medio de... Bien. Entonces podemos seguir si quieres. Estupendo. Entonces lo he dejado medianitamente claro, ¿no? Bueno, seguimos si os parece entonces, ¿vale? Mira, cuando uno ya empieza a adentrarse en el voluntariado, se da cuenta de que hay muchos ámbitos de actuación. Hay un voluntariado educativo, voluntariado medioambiental, voluntariado social. Hay tantos voluntariados como objetivos de desarrollo sostenible. Todos estáis en contacto con los ODS y, evidentemente, pues el voluntariado es una estrategia transversal a los ODS, ¿de acuerdo? Pero últimamente hay dos tipos de voluntariado que están cobrando mucha importancia y que me gustaría pues tratarlos más en profundidad en esta pequeña reunión. Uno de ellos es el voluntariado corporativo y otro es el voluntariado universitario. Bien, el voluntariado corporativo es aquel que ejerce, digamos, la empresa. Es una estrategia de acción social o de proyección social que implementa una empresa. Bien. Y bueno, suele estar ligada esta estrategia pues a todo su plan de responsabilidad social corporativa y el objetivo que persigue en sí la estrategia es que los profesionales vinculados a esta empresa finalmente entren en contacto con la realidad social y ejerzan una acción de voluntariado, ¿no? Que, bueno, evidentemente promueva un cambio o genere un impacto positivo en su marco de influencia, en su zona de influencia, ¿de acuerdo? Bien, aquí nos encontramos multitud de situaciones. Yo os voy a
a comentar mi idea o lo que yo considero que sería lo ideal dentro del voluntariado corporativo, porque después de experiencias con muchas o con varias empresas, pues cada una lo hace un poco a su forma y modo, ¿bien? Pero una de las situaciones que considero ideal es que la empresa tenga una política hacia sus profesionales, ¿sí? Es decir, que para que puedan hacer una acción de voluntariado, es interesante que dentro del número de horas que cualquiera de nosotros destinamos a la empresa, estas organizaciones que tienen a bien hacer estas estrategias liberen el número de horas que quiere que sus profesionales destinen al voluntariado. Es decir, si yo trabajo X horas al año, pues que 50 horas estén liberadas de trabajo para poder hacer esta acción. Bien, hay pocas empresas, ya os digo, pocas empresas que lo hagan bajo estas premisas, muy pocas. De hecho, se nos han dado circunstancias muy divertidas en el sentido de profesionales que están haciendo voluntariado, además de la carga de horas de trabajo que tienen, con lo cual muchos de ellos te dicen, hombre, pero este voluntariado no es de mi empresa, este voluntariado lo hago yo, porque finalmente mi empresa no está haciendo nada para que yo pueda hacer este voluntariado y no les falta razón, ¿vale? Por eso os digo que estos matices son importantes de cara a que el trabajador que está dentro de la empresa entienda el porqué y la finalidad de esta estrategia. Otros aspectos que nos han pasado son con los comités de empresa, que ya conocéis, ¿no? Muchos de ellos, al no conocer esta estrategia, piensan que es vamos a decir, un plan maquiavélico de la empresa para hacerles trabajar más, ¿no? Cosas así nos han pasado, con lo cual una de las situaciones más importantes es cómo ayudamos a la empresa a hacer este tipo de voluntariado, porque a mí me parece que en sí es una gran estrategia, como os decía al principio, de responsabilidad social corporativa y creo que acerca a la empresa al mundo social y también visto desde el ámbito social, como me toca a mí, por ejemplo, a la hora de presidir un grupo de organizaciones sociales, es muy interesante porque nos aporta talento, ¿vale? Es decir, que determinadas empresas pongan a sus profesionales en nuestras organizaciones, pues el que no trabaja en ámbitos de gestión, otros trabajan en ámbitos tecnológicos, en ámbitos de comunicación, y nos puede venir talento muy interesante que podemos aprovechar. Con lo cual me parece una gran estrategia que tiene un win-win y un valor compartido entre el tejido social y la empresa, ¿sí? Pero como os decía al principio de este bloque, pues esta estrategia puede tener sus debilidades y a la primera de cambio puede generar un cisma dentro de la empresa, incluso algunas complicaciones que hagan que esto que parece tan bonito finalmente no se lleve a término porque en algún paso del camino se nos vaya de las manos, ¿bien? Con lo cual también quería hablar con vosotros de ese procedimiento a la hora de querer hacer bien una estrategia de voluntariado corporativo, ¿bien? Lo primero es que la empresa en sí tome una decisión. Esto ya, aunque parezca obvio, resulta complicado porque muchas veces esto del voluntariado corporativo nace del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa o nacen de los visionarios de la empresa, ¿no? Pero resulta que de los puestos directivos aquí nadie habla y como tal, pues se queda en ese tercer cajón que solemos decir aquí en España, pues un poco en otros marcos que no son en sí los de la toma de decisiones. Y es muy importante que finalmente cualquier estrategia de responsabilidad social, lo veréis en muchas otras charlas que se hable de este tema más en profundidad, pero como en cualquier otra estrategia, como decía, de responsabilidad social, en el caso del voluntariado es muy importante que todos los departamentos de la empresa estén, digamos, decididos a implementar esta acción, ¿no? Porque al final es una acción que vincula a todos estos departamentos. Con lo cual, cuando trabajas con empresas, pues te das cuenta de que esto que parece obvio no es tan fácil y muchas veces no se suele entender. Luego, cuando les decimos las fortalezas, que ahora veremos, ¿no? Y les decimos las ventajas, los directores suelen un poco abrir así los oídos y empiezan a escuchar con más atención, ¿no? O sea, que hay ventajas competitivas. Si hay ventajas competitivas, aquí Vicen, ayer le conocisteis, diría mucho más cosas que yo, pero cuando la empresa ya empieza a oír ventaja, la palabra ventaja, la cosa es diferente, ¿no? Ahora veremos un poquito eso, ¿sí? Como tal, como os decía, hay que abrir un poco el camino hacia los puestos de dirección para en sí centrar un poco en la participación
de todos, vamos a decir, de todos los que están intrínsecamente o implicados en esta estrategia, ¿no? Bien, si vamos a las ventajas, como os decía antes, pues tenemos ventajas que afectan o que inciden en todos los grupos de interés de la empresa. Vamos a empezar por los profesionales. Bien, los profesionales van a tener un mayor sentido de pertenencia si ven a su empresa vinculada o sensible o siendo sensible a la realidad social que le rodea, ¿no? Con lo cual, vemos en líneas generales que los profesionales aceptan de buen grado el participar de una estrategia de responsabilidad social corporativa como puede ser el voluntariado corporativo. El llevar una fidelización, el que un profesional se sienta fidelizado con su empresa, finalmente, evidentemente, va a repercutir en su rendimiento. Se entiende que va a optimizar su rendimiento y en sí va a generar un mayor rendimiento en su puesto de trabajo. Con lo cual, finalmente, lo que siempre hablamos cuando comentamos el retorno de la responsabilidad social, vemos que un valor intangible, como puede ser el voluntariado y el ser sensible a estas realidades sociales, etcétera, puede derivar en un retorno tangible, porque a mayor rendimiento del profesional, mayor cuenta de resultados de la empresa. Podríamos hacer, vamos a decir, ese A más B igual a C, aunque evidentemente tiene sus detalles, ¿verdad? Pero sí que encontramos una mayor fidelización del profesional. Hay otra de las cosas que cuando hablamos del entorno profesional, centrando en este grupo de interés, vemos como fortalezas, ¿no? Y es que tú empiezas a tratar también o a interactuar con el profesional desde sus intereses personales. Esto es un tema importante porque una estrategia de voluntariado está ligado, como os decía al principio, a muchísimas actividades, ya sean educativas, deportivas, ambientales. Entonces, cuando hacemos uno de los primeros procedimientos que ahora os comentaré, que es el diagnóstico de la empresa, lo que queremos es precisamente conocer al profesional desde su dimensión más personal. Muchos de ellos han tenido experiencias previas de voluntariado, pues cuando eran estudiantes o incluso trabajando, o incluso las realizan y la empresa no la conoce. Y también hay otros intereses que aún no haciendo experiencias de voluntariado o aún no habiendo siendo voluntarios, pues siempre han estado vinculados al mundo del deporte o al mundo educativo o al mundo de la tercera edad, cualquier cosa, o al mundo de la discapacidad, porque otra de las cosas, por ejemplo, que hemos visto es que la empresa cuenta con un grupo o con un número de profesionales en los cuales muchos de ellos, en muchas familias de ellos, hay personas con discapacidad, ¿sí? O sea que el hecho de que tú como trabajador o trabajadora veas que tu empresa es sensible a todos esos ámbitos que a ti de por sí te interesan o te tocan de lleno por tu realidad personal, pues evidentemente va a fidelizar mucho más a tu propio trabajador. Luego, si lo vemos de cara al exterior, es una estrategia muy bien vista por aquellos potenciales candidatos o candidatas a tu empresa, a ser trabajador o trabajadora del futuro de tu empresa, ¿no? Entonces, cuando tú, que estás en plena búsqueda de empleo, tienes que elegir entre dos empresas, vamos a poner que te ponen las mismas condiciones, pero ves que hay una empresa que sí que tiene un plan de responsabilidad social y que lo está implantando y además el tema del voluntariado, etcétera, pues tú también desde tu propia óptica personal lo puedes ver como un valor añadido para ti. ¿Bien? Voy a tocar una dimensión que nos está siendo muy útil en el voluntariado. Todos los que estáis en esta reunión sabéis y lo habéis vivido en primera persona que el voluntariado, yo por ejemplo siempre digo que yo estoy aquí gracias al voluntariado. Yo terminé mis estudios, antes de terminarlos como psicólogo, que saqué un suficiente. Algunos profesores que están aquí seguro que se están llevando la mano a la cabeza. Sí, saqué un SUFI en mi matrícula. Pues antes empecé a ser voluntario y como tal yo creo que el voluntariado me terminó de curtir en muchas habilidades y competencias que, bueno, pues se consideran, vamos a decir, o llamar transversales, ¿sí? Son esas competencias no formales que se consiguen a través de esta acción. Ahora nosotros estamos tratando con las empresas o poniendo en valor esta acción dentro de la empresa, de tal forma que la formación se haga a través del voluntariado. Os pongo el ejemplo de CECAP.
CECAP tiene un grupo de profesionales amplio, donde siempre hemos tenido un formato formativo, vamos a decir, de esta formación continua del profesional, un formato muy tradicional. Una formación en el aula, pues vinculada a un docente, pues la formación, vamos a decir, tradicional. Y hemos visto una disparidad grandísima en unos profesionales y en otros. Hay unos profesionales que este formato le va muy bien, hay otros profesionales que no terminan de adquirir esa competencia a través de este formato. Con lo cual, ya CECAP este año introduce el voluntariado como estrategia de formación profesional. Con lo cual, ya adquiere vamos a decir, una doble intención el voluntariado dentro de la empresa. Seguimos vinculados a la responsabilidad social, pero también queremos desarrollar el talento y las competencias transversales de nuestros equipos, sobre todo en aquellos casos, como os digo, donde la formación, vamos a decir, habitual o formal, no está llegando al objetivo que nosotros esperábamos, ¿sí? Eso también está pasando en muchísimas empresas, sobre todo porque ahora las competencias transversales son las que se han puesto en valor, la capacidad de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo. Todas estas competencias son las que hoy en día está valorando más la empresa, sobre todo en puestos intermedios y directivos, ¿verdad? Entonces, es importante que también se ponga en valor esta dimensión de cara a los profesionales. Con lo cual, si una empresa hace una buena difusión de su estrategia de voluntariado, la planifica, como veremos ahora, de una forma seria y con calidad, pues puede darle un valor añadido muy importante respecto a este grupo de interés que son los profesionales. Si nos vamos a otro grupo de interés y hablamos de lo que es su relación con el medio, ¿vale? El valor añadido que conlleva es muy interesante y las ventajas son muy importantes, ¿no? Porque al final lo que ha hecho la empresa es conseguir incidir en el medio que la rodea. En este caso, en la comunidad en la que convive. Y ya no es la que espera a que la persona entre en su empresa, sino que es la empresa la que va a la realidad, ¿no? Entonces, nosotros que recibimos en CECAP, por ejemplo, varios voluntarios relacionados con distintas empresas, ellos van con su imagen de marca, ¿de acuerdo? Y ellos te dicen, soy voluntario de, Entonces, también es una promoción muy importante para la empresa. Una promoción interesante, una visibilidad y un impacto importante en lo que viene a ser en el tejido social y en la comunidad. Es cierto que evidentemente ahí el voluntario adquiere una responsabilidad importante, ¿no? Porque al final es la imagen de una empresa, ¿no? Si tú, digamos, haces una mala praxis o generas pues una mala sensación, pues al final también se arrastra eso, ¿no? Pero es cierto que son contados los casos, por no decir prácticamente ninguno, que eso ocurre y suele ser muy valorada por parte de la persona que lo recibe y del entorno en el cual está esta persona, incluyendo la entidad social. Con lo cual, me parece que es una estrategia también de posicionamiento muy interesante por parte de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy relevante y también creo que lo están buscando muchas empresas, cómo llegar de una forma más directa al tejido comunitario, ¿sí? Si vais ya, digamos, a su ecosistema, al ecosistema que hay detrás de la empresa, ya sean proveedores, clientes, etcétera, evidentemente, como en cualquier estrategia de responsabilidad social, estamos viendo una incidencia positiva importante, que finalmente se traduce en esos retornos tangibles que evidentemente cualquier empresa desea, ¿no? Entonces, esa mejora de imagen de marca, de valor reputacional, el hecho de que te entiendan y que este ecosistema te interprete como vamos a decir, una estructura, una empresa proactiva al cambio y sensible a la realidad social es fundamental. Seguramente en vuestros países, aquí en España, por poneros un ejemplo, son muchísimas las empresas que han adquirido un rol de voluntariado, ¿no? Están haciendo materiales de protección, el tema de las batas, las mascarillas, los respiradores. Mucha gente se ha volcado en esa estrategia y evidentemente está ligado también a un marketing y a un posicionamiento, ¿no? Porque ahora la situación también va a llevar a vamos a decir, un parón económico y muchas de estas empresas se están, vamos a decir, reajustando o actualizando o incluso reinventando ante esta situación. ¿Bien? Entonces, en este momento están sacando a colación vamos a decir, su acción de voluntariado para conseguir este posicionamiento y, evidentemente,
tener una mejora reputacional ante un momento tan difícil como este. Bien, como veis, el tema de las ventajas del voluntariado corporativo afecta a todos los grupos de interés vinculados a una empresa y este es un poco el mensaje que muchas veces hace que los directivos, los puestos intermedios y demás, pues se tomen un poco más, vamos a decir, en serio o de alguna forma se planteen implantar una estrategia de voluntariado dentro de la empresa. Por seguir y terminar un poco este pequeño bloque y hacer, si queréis, alguna pregunta, simplemente me gustaría centrar qué pasos seguimos para, si os piden a cualquiera de vosotros, una estrategia de voluntariado corporativo, alguna empresa. No sé si hay alguien que esté trabajando en este plano, ¿no? Nosotros siempre hacemos 4 grandes pasos que consideramos que son importantes para, como os decía antes, llevar a buen término esta estrategia. El primero es el que os comentaba, que es hacer un buen diagnóstico de la empresa. Necesitamos saber y analizar muchísimas variables vinculadas al conocimiento de cómo se organiza la empresa, áreas, departamentos, pero también ligadas también a su idiosincrasia, a su forma de entender la realidad social y más a título individual del profesional, intentar recabar una información de las personas que están vinculadas a la empresa en esto que os comentaba, intereses, experiencias previas, objetivos de futuro, un poco el análisis de la situación de cada uno de ellos para luego poder elaborar un buen plan analizando estos datos. Esta fase es importante, nosotros lo hemos visto desde la práctica porque cometíamos un error que seguramente algunos también habéis cometido y es empezar sin hacer esto, ¿no? Digamos, saltarnos esta primera fase y realmente meternos, como digo yo, de lleno en la estrategia y muchas veces pues hay detalles que al no haberlos analizado pues son los que te causan el problema. Con lo cual yo os animo, si os enfrentáis a hacer este tipo de acciones, en hacer un buen diagnóstico de la empresa porque además ese diagnóstico también les sirve como feedback a los puestos intermedios y puestos directivos y también es un trabajo muy valorado por parte de la empresa porque no suele hacer este tipo de análisis. ¿Cómo lo estamos haciendo en muchas ocasiones? Vinculado al Departamento de Recursos Humanos. Se sorprende mucho los departamentos de recursos humanos cuando empiezas a pedirle información, vamos a decir que no es la típica información del puesto de trabajo, las horas que destina, la retribución, porque aquí ya le pides información muy interesante, ¿no? Por ejemplo, le pides información sobre las aficiones, gustos, intereses, mapa de relaciones de este profesional en la empresa, cualidades, capacidades, fortalezas, debilidades. Intentas hacer un diagnóstico personal del trabajador, ¿no? Entonces, muchas veces recursos humanos se queda ahí como en tierra de nadie porque no está acostumbrado a pedir esta información y por eso somos importantes quizá las entidades que estamos llevando a cabo estas estrategias porque finalmente somos quien lo implementamos, ¿verdad? Bien, una vez que tienes este análisis hay que hacer un diseño estratégico y hay que evidentemente sentarse ya con la empresa y fijar los objetivos del plan. Dónde quiere llegar, cuantificar esos objetivos, decidir quién va a participar de la estrategia, porque a lo mejor no todos los departamentos lo hacen. También decidir el ámbito territorial, dónde quiere focalizar esta acción de voluntariado, cuáles son los objetivos que se persiguen y que sigan y que esos objetivos finalmente estén ligados vamos a decir, a los valores del voluntariado. Una empresa, aunque tenga sus objetivos empresariales, cuando nosotros planificamos esto, pues descartamos que nos diga ganar dinero y estas cosas, sino que, bueno, al final nos movemos en un escenario, como decía antes, de responsabilidad social. Pero es cierto que nuevamente estos 2 pasos, el de diseño de la estrategia y planificación, me parece un paso que muchas veces no se realiza y quizá es un grave error porque luego no puedes cuantificar, como veremos al final, el impacto de tu acción de voluntariado. Es importante dejar reflejados estos objetivos para luego poder cuantificar el impacto y evaluar el rendimiento de la estrategia, ¿sí? El siguiente paso sería en sí ya lo que conocemos como estrategia, la captación, la fidelización del voluntario. Ahí, como antes decía Bruna, el procedimiento es muy similar, bien. Nosotros en sí hacemos una captación, una fase de captación del voluntario, un llamamiento a esos voluntarios o vamos a decir, esos departamentos que en el plan estratégico se han definido como los prioritarios para desarrollar esta acción. Entonces, les lanzamos una
una petición de participación que, como decía antes, debe ser libre. Esto es otra de las cosas importantes. No olvidemos, como decíamos al principio, que debe ser una decisión del propio profesional. Si el profesional no quiere participar de esta estrategia, no se le puede obligar o no se le debería obligar. Y como tal, esa captación lo que hace es un llamamiento a la participación libre de estos profesionales, ¿sí? Entrarían, una vez que se adhieren a la estrategia, entrarían, como decíamos antes, en una entrevista personal donde se les explica todo lo que viene a ser sus derechos, sus deberes y finalmente también se les asegura y se les da todo el entorno que decíamos antes de seguridad y de condiciones óptimas para empezar a ejercer esta acción de voluntariado. Vuelvo a remitirme a la herramienta de Movilízate porque nos está ayudando muchísimo, porque de esa forma el profesional voluntario tiene acceso a un elenco de actividades que además están vinculadas a diferentes marcos de interés, ¿no? Entonces, es muy fácil para ellos pues, disponer de esa oferta a golpe de clic en el teléfono. Si no tenéis esa posibilidad, vosotros deberíais facilitarle pues todas las demandas o ofertas de voluntariado que hay. Hay otras formas de hacerlo, pues sabéis que se hace una base de datos, se pone un correo interno. Entonces, bueno, los que estáis liderando estas estrategias, el objetivo final es hacerle entrar en contacto con las ofertas de voluntariado a este grupo de voluntarios y como tal hay diferentes formas. Nosotros, como digo, utilizamos esta herramienta que luego os comentaré algún detalle, ¿sí? En este plano ya empieza un poco el seguimiento y la mentorización. Es importante hacer este seguimiento de una forma cercana y con calidad. En un contacto no os digo diario porque os mentiría, pero sí cercano. Quiere decir que de alguna forma tenemos que tener un contacto muy permanente, muy frecuente y en sí también estar abierto a cualquier demanda por parte del voluntario, con lo cual nuestro canal debe estar siempre en disposición para poder responder a cualquier necesidad o circunstancia. Y a su vez, ya me refiero también al carácter bidireccional de los que estamos implementando estas estrategias, debemos estar haciendo un seguimiento sobre la acción del voluntario, es decir, sobre el destinatario de esa acción, ya sea una persona o ya sea una organización, ¿sí? Con lo cual nosotros también tenemos ese cariz bidireccional para poder responder a cualquier necesidad, ya sea, como digo, de la persona voluntaria o de la persona destinataria o la entidad en definitiva. Bien, ese seguimiento también va en muchas ocasiones se realizan midpoint, que viene a ser pues encuentros donde son muy divertidos, ¿no? Porque las personas voluntarias pues ponen en valor su experiencia, hay muchos chascarrillos, como decimos aquí, muchas situaciones que ponen encima de la mesa y es una situación de formación grupal que es muy interesante porque a raíz de la experiencia ellos también empiezan a dar valor o a interpretar o a reconocer esas competencias transversales de las que estamos hablando. No os he comentado, y ya os lo digo en relación a esto de las competencias transversales, que cada una de las ofertas que pongáis a disposición de estos profesionales voluntarios deben estar descritas. ¿Qué quiere decir descritas? Pues se debe incluir la descripción de la acción, qué se va a desarrollar o qué se tiene que desarrollar. Se tiene que incluir también el horario en el cual se tiene que realizar, el sitio donde se tiene que realizar, un poco todos los datos importantes de la oferta, en este caso de la acción. Y también, y ahí es donde quería reflejar un poco esta idea, se tienen que recoger las competencias transversales que se adquieren a través de esta acción. Entonces, dependiendo de esta actividad de voluntario, pues uno adquiere unas competencias u otras, ¿no? Ya decíamos competencias como liderazgo, trabajo en equipo, empatía, capacidad o toma de decisiones, etcétera, ¿no? Cada una de las acciones siempre describimos esas competencias curriculares, ¿vale? Entonces, durante estos midpoint, estos encuentros grupales, muchas veces se hace alusión o se debate sobre estas competencias y cómo cada uno las va adquiriendo a través de esta acción, ¿bien? Por último, una vez que termina la actividad, sus horas, porque como decía antes, la empresa, los que la hacen, digamos, de esta forma ideal, destina un número de horas a hacer voluntariado. Cuando termina esa acción de voluntariado, se otorga ese certificado que os decía antes, donde se reconoce un currículum personal del voluntario, donde se van recogiendo un histórico
de todas las acciones de voluntariado que la persona hace, ¿verdad? Porque evidentemente luego él puede seguir en esta acción de voluntariado vinculándose a otras ofertas, ¿sí? Entonces, bueno, es importante dar finalización a su actividad de voluntariado. Por ejemplo, en el 20, pues termina tal día con tu certificado, con tu reconocimiento de horas y de competencias curriculares, ¿de acuerdo? Y por último, en este diseño o procedimiento de voluntariado corporativo, es muy importante la evaluación de impacto, que es un tema que ahora, pues el equipo de, si ayer estuvisteis en la charla de Vicente y Fran, pues ellos dos están trabajando mucho en lo que son indicadores de impacto y en la evaluación de estos indicadores, ¿verdad? Una de las cosas que nos facilitan las herramientas tecnológicas, en este caso como Movilízate, es que es una herramienta muy vinculada a datos cuantitativos que nos facilitan, pues, saber el número de voluntarios, el sexo de estos voluntarios, la actividad más demandada, dónde han focalizado su acción, en qué territorio, muchos datos, la edad es muy importante para nosotros, ¿no? Todos esos datos finalmente para una empresa son básicos para dos cosas. Primero, certificar que su acción de voluntariado, su estrategia tiene un impacto positivo y también encontrar márgenes de mejora o marcos de mejora a implementar en el siguiente año o en el siguiente periodo de implementación, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco esos 4 grandes bloques o esas 4 grandes fases son para nosotros esenciales en este itinerario a la hora de implementar una estrategia de voluntariado corporativo como tal. Si queréis, centramos un poco la idea con alguna pregunta, Bruna, si la hubiera, y bueno, pues matizamos algún detalle, si os parece. Bien, voy a intentar acá, son muchas preguntas y algunas cosas ya pasaste, ya hablaste así, pero vamos a intentar contextualizar un poco mejor, si puedes traer otro ejemplo, algo así, para aclararnos, y son muchas, entonces voy a intentar un poco juntar la idea para intentar hacer una conexión, para poder intentar contestar a toda la gente, porque son muchos comentarios, mucha gente acompañando a nosotros, y os voy a pedir nuevamente que pueden seguir enviando las preguntas, den like en video y vamos a seguir acá mientras Andrés tenga la paciencia. No, encantado, encantado. Tenemos acá una pregunta y ya hablaste del impacto negativo, ¿no? De si el voluntariado trae la marca de la compañía, ¿no? Pero intentamos traer el impacto negativo pues el voluntariado, tal vez, así como la compañía después de un voluntariado puede tener un impacto negativo. Y si quieres, y voy planeando las próximas. Sí, a ver, es cierto que no deja de ser una estrategia más dentro de muchas otras, ¿no? Y como tal, el voluntariado como tal no viene vamos a decir, a provocar un valor reputacional positivo si realmente hay otras condiciones de la empresa que no están siendo fieles a su responsabilidad social, ¿no? Entonces, muchas veces la empresa provoca estas sensaciones antagónicas, ¿no? Por un lado, está haciendo cosas muy bien, pero por otro lado, quizá hay situaciones que no están muy alineadas con esto de la responsabilidad social. Eso suele ocurrir también porque lo que nos hemos dado cuenta es que las empresas de por sí, evidentemente, la mayoría carece de departamentos de responsabilidad social. Nosotros, por ejemplo, nos ceñimos a un territorio de donde el mayor grosso de empresas son pymes, micropymes, pequeñas y medianas empresas que carecen en sí de estos departamentos profesionales, con lo cual es muy fácil que se ciñan a una filantropía, que decimos. Cuando hablamos de filantropía es acciones de responsabilidad social que son puntuales, esporádicas, y entonces es cuando está sujeta a un mayor riesgo para caer en ese problema que comentabas, ¿sabes, Bruna? En el sentido de que muchas veces podemos hacer una acción de filantropía positiva, puntual, estar como ahora, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del COVID. Una empresa que ejerce una acción de voluntariado que todo el mundo admira, pero cuando pasa el COVID, ¿verdad? Resulta que empieza a tener una mala praxis en el contrato o digamos, en contratos de sus trabajadores o en la remuneración o en otras muchas cosas. ¿Eso cómo suele ocurrir o por qué suele ocurrir? Porque no deja de ser una acción filantrópica que no está sujeta a un análisis o a una estrategia de responsabilidad social bien implementada y bien consensuada dentro de la empresa. Con lo cual es verdad que lamentablemente
no voy a decir la mayoría, pero muchísimas empresas están más vinculados a este escenario de filantropía que al hecho de hacer una estrategia y de implementar una estrategia de responsabilidad social donde el voluntariado corporativo es una acción más dentro de muchas. Claro. Yo tal vez también por la comunicación, como he dicho con los stakeholders, tal vez la estrategia sería la clave para planear, no sé, la forma de entregar, ¿no? Porque a veces también la compañía quiere enseñar algo lindo, algo bueno que está haciendo. La estrategia de comunicación mal hecha puede generar un impacto negativo también. Sí, totalmente. O sea, todo lo que es responsabilidad social va ligada a la comunicación. Nosotros lo entendemos así. Hay empresas que te dicen, hombre, pero es que me da un poco de pudor comunicar esto, ¿no? Y yo les comentamos, ¿no? Oye, es importante comunicarlo, pero no solo para ti como empresa, sino también para tu entorno, ¿no? Claro. A nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos está ayudando a todos los que estamos en este momento terrible de COVID, si hay algo que te da, digamos, satisfacción es ver que las empresas están colaborando, ¿no? Entonces, a ti te da tranquilidad como ciudadano, como persona, ¿sí? Si no se diera a conocer, tú te sentirías absolutamente solo, ¿no? O desamparado, Dios mío. Entonces, hay una comunicación que es importante para ambos, para la empresa, evidentemente, porque da a conocer todo esto, pero también para el que lo recibe o para el resto de la ciudadanía, ¿no? Que estamos viendo que, bueno, pues que hay muchos actores proactivos a esta situación, y me refiero a esta en concreto como a otras muchas que lamentablemente ocurren día a día, ¿no? Bien. Bueno, dos muy rápidas, que es la capacitación, ¿no? Acá pregunta si personas con alguna discapacidad visual o auditiva pueden entrar y hacer parte de un voluntariado. Y la otra, ya te dejo para que va pensando, es como el voluntariado, si él tiene distintas formas en la forma de implementación en los distintos ámbitos. Entonces, no sé si vamos a hablar de más ámbitos, pero solo para explanar un poco, explicar si van a tener distintas formas de implementar. Muy bien. Bueno, me alegro mucho de las dos preguntas, en especial la primera porque me toca de cerca. Entonces, bueno, pues ahora mismo sí puedo responder a la persona que lo hizo diciendo que sí, evidentemente la persona con discapacidad, sea cual fuera su discapacidad, vamos a hablar así. Yo prefiero hablar de perfiles, ¿no? Individuales. Cada uno de nosotros tenemos un perfil con fortalezas, debilidades, pues igual ellos y ellas. Entonces, ahora mismo muchos de ellos ya están llevando este rol de voluntariado, ¿no? Y lo están haciendo. Es cierto que muchas veces pueden necesitar un apoyo, incluso un apoyo que llamamos apoyo natural, ¿no? Entonces, la figura de apoyo a este voluntario o voluntaria es fundamental, ¿bien? Pero yo siempre voy más allá. Yo creo que no solo lo pueden hacer, sino que tienen derecho a hacerlo. Esto es importante, ¿no? O sea, yo creo que cuando lanzamos una oferta de voluntariado, cualquier persona, siguiendo estos valores del voluntariado, debe poder participar. No debe tener ninguna barrera por el hecho de tener una discapacidad. Y somos nosotros los que promovemos estas acciones, los que debemos, como decía antes, asegurar que el voluntario, sea cual sea su perfil, pueda desarrollar esta acción de voluntariado en igualdad de condiciones. Con lo cual, la parte del apoyo puede ser una estrategia, una herramienta fundamental para este tipo de voluntariado, ¿no? De voluntarios. En relación a la segunda, perdona, si me la recuerdas, Bruna, la segunda era... Ahí te paso. Es si la estrategia para implementar distintos ámbitos. Perdonad, chicos, que no la apunté. Sí, a ver, nosotros seguimos más o menos el mismo procedimiento. Lo que pasa es que, según el diagnóstico, luego vemos un poco la situación a ejecutar. Las 4 fases que os he comentado es, digamos, el itinerario base que seguimos, pero sobre todo damos mucha prioridad al diagnóstico porque dependiendo de la idiosincrasia de cada una de las organizaciones, pues le damos un matiz u otro. Pero bueno, en definitiva, como decía, esos son los 4 grandes bloques que entendemos que componen este itinerario de voluntariado. Bueno, una más y pasamos. ¿Qué problemas notorios puede sufrir el voluntario si no cumple los pasos para la estrategia? Bueno, problemas, a ver, problemas en sí, problemas notorios,
básicamente, bueno, pues que realmente tu valor reputacional personal se vea dañado, pero bueno, realmente no hay un problema, vamos a decir, a no ser de que cause un problema grave que afecte, vamos a decir, que tenga unas consecuencias legales, pues en definitiva, el hecho, por ejemplo, de que abandone la actividad, pues bueno, es una acción que se contempla también como posible, ¿no? Porque hay situaciones que ocurren y pueden, bueno, pues a lo mejor hay alguna situación que le condiciona porque hay una enfermedad en la familia o porque hay un cambio de domicilio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se entiende muchas veces que si hay una razón justificada, el tema de abandonar la actividad es posible como tal. Problemas notorios, nadie ejerce una denuncia a no ser de que haya un daño, digamos, grave en sí a la persona destinataria del voluntariado. Es verdad que el hecho, como os decía antes, el deber que tiene el voluntario es tratar con dignidad tanto a las personas o tratar con responsabilidad en las condiciones en las que se desenvuelve, ¿no? Ya me refiero al medio ambiente o a voluntariados ligados al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no suele ocurrir, o yo no, en mis años de experiencia no hemos tenido nunca una situación de gravedad o de notoriedad como a lo mejor nos comenta este amigo, ¿no? No sé, es un poco lo que os puedo decir desde mi experiencia. Bien, acá hay más preguntas y de la app quieren saber más, pero yo creo que podemos pasar para el próximo y al final, si quieren escuchar, siguen ahí hasta para escuchar. Sí, sí, como los programas de la tele, ¿no? Qué bien. Porque vale. no avanzamos. Vale, bien, divertido. Venga, pues lo hacemos así. Bueno, no os vamos a tener mucho tiempo más para descubrir eso. Bueno, nada, simplemente, si quieres, Bruna, pasamos al siguiente bloque. O no, bueno, tocamos un poco el otro tipo de voluntariado que me gustaría destacar, que es el voluntariado universitario, ¿no? Bien, ok. Mira, es un tema muy interesante porque está ligado a la estrategia nuevamente de proyección social que toda universidad debe de tener, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, con nuestra Universidad de Castilla-La Mancha, estamos trabajando muy fuertemente en este tipo de estrategias. La Universidad de Castilla-La Mancha es pionera en implementar esta acción de voluntariado como estrategia de innovación docente. Esto es importante por lo siguiente, porque como os decía antes, el voluntariado tiene una dimensión formativa. Y, por ejemplo, os pongo el ejemplo, si me lo permitís, de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque, bueno, pues está utilizando una estrategia de voluntariado para poner en contacto a potenciales profesionales con el entorno social. Digo potenciales profesionales porque al final son estos alumnos los que terminarán, ojalá, será una buena noticia, en el tercer sector o en el ámbito social. Para los que estamos a este lado, es decir, organizaciones sociales, es una estrategia que valoramos mucho porque nos nutren de talento. ¿Bien? Vienen alumnos, pues bueno, pues con todo, digamos, por descubrir, pero con un gran talento atesorado en el conocimiento que vienen adquiriendo desde la universidad. ¿Sí? Como tal, es una estrategia, como decía, de innovación docente muy interesante. Evidentemente focalizada a un territorio. Las universidades, pues igual que las empresas, están muy integradas en sus territorios, en sus zonas de influencia y, bueno, pues ahí también se consigue pues todas las fortalezas o las ventajas que comentaba antes con el voluntariado corporativo. Bien. ¿Qué ocurre muchas veces en las universidades? Pues que no tienen tampoco unas estructuras internas destinadas únicamente al voluntariado, digámoslo así, ¿no? Entonces, necesitan de organizaciones como las nuestras para implementar estas estrategias porque dentro de la organización en sí pueden carecer de estas estructuras o de estos profesionales que dinamicen desde dentro esta estrategia, ¿verdad? Como tal, también nos da un entorno muy rico en disciplinas, ¿no? Es como la empresa. Realmente la universidad incluso con más incidencia, ¿no? Pues desde disciplinas sociales, en ámbitos jurídicos, ámbitos de la empresa, ámbitos del deporte. Todas las entidades están muy interesadas en este voluntariado universitario porque es quizá un voluntariado que se reconoce mucho y como tal es muy importante para nosotros como organizaciones sociales. El hecho de incluir la parte de las competencias transversales, pues al igual que os decía antes, en la universidad está sirviendo para que estos alumnos
adquieran un poco estas competencias y en sí también las reflejen en sí en su historial académico y en su futuro currículum, ¿no? Es importante destacar las competencias curriculares como con especial relevancia dentro de la estrategia de voluntariado universitario, porque como tal está muy ligada, como os decía, a esa estrategia formativa de la propia universidad. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en el hecho de que la universidad sea un agente proactivo al cambio social. Y vosotros, yo que tengo la suerte de viajar pues, por los países en donde estáis muchos de vosotros ahora mismo, yo estoy muy enamorado de vuestra realidad social precisamente porque sois personas que estáis muy conectadas al cambio social, ¿no? Al provocar un impacto positivo en vuestro entorno. Y yo tengo especial ilusión en que la universidad, a través de esta estrategia de proyección social, donde pueda facilitar que el alumno o alumna entre en contacto con el tejido, aporte su talento a través del voluntariado y a su vez reciba un retorno en esta formación de competencias curriculares e incluso en el posible posicionamiento para poder trabajar posteriormente en esa entidad en la que ha hecho voluntariado, me parece una estrategia muy importante que finalmente lleva a ese cambio social tan esperado en muchas zonas en las que trabajamos. Yo, por ejemplo, si os comento, nosotros cuando hacemos una selección de personal, por nuestra idiosincrasia como organización hemos visto que lo que más ha funcionado es esas personas que se incorporan a través del voluntariado, porque para las organizaciones el voluntariado también nos sirve de testeo de esa persona, nos sirve para que ya adquiera una idiosincrasia propia de la organización y a nosotros, digamos que nos ahorra mucho esfuerzo porque entra ya directamente, vamos a decir, formado o formada a nuestras entidades, con lo cual me parece también un valor compartido muy interesante todo lo que viene a ser esta estrategia y como tal, pues bueno, es cierto que los docentes de las universidades cada vez están más alineados con esta idea de innovación docente o de formación, vamos a decir, transversal a través del voluntariado. Si queréis, Bruna, hacemos alguna pregunta y podemos abordar algún detalle más. Si os parece, por no recalcar las ventajas, porque os decía que son muy parecidas, si no similares, a las de la empresa, ¿vale? Son muy similares. Solo una y ya pasamos porque es de la universidad. Preguntan acá, ¿cómo iniciaría una universidad un voluntariado? Bien, ¿cómo lo iniciaría? Es importante. Ahora mismo lo que tenemos que hacer, como bien comentaba al principio, es ese diagnóstico. Nosotros empezamos también a analizar en qué territorio está posicionada la universidad, qué disciplinas entran dentro de la universidad, ¿sí? Pues qué tejido de alumnado, qué grupos de alumnos, también un poco la estructura organizativa de la universidad, si hay referentes o interlocutores con los que implementar esta estrategia. Por ejemplo, la UCLM, la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un vicerrectorado de responsabilidad social y voluntariado, ¿veis? Pues ya tienen un reconocimiento dentro de la universidad este voluntariado. Si no lo tuviera, hay que, una vez que se hace ese diagnóstico, hay una primera conclusión, ¿no? Y es que hay que crearlo. De alguna forma, la universidad tiene que tener dentro de sí un interlocutor con el cual poder hacer o agilizar esta estrategia, ¿bien? Si no la hay, no pasa nada, es decir, se crea porque en muchas ocasiones son los propios docentes y los propios alumnos los que hacen estas plataformas de voluntariado y como tal, para nosotros es un agente muy importante para empezar a trabajar de forma coordinada y tener como sí una estructura que dinamice dentro de la universidad. Bien. Posteriormente, lo que se está haciendo son charlas y dinámicas de visibilidad explicando esta acción de voluntariado. Igual que os decíamos antes, ¿veis los matices? Que la estrategia de la empresa debía ser que todo el mundo vinculado a la empresa, departamentos, áreas y demás, conocieran la estrategia, pues en la universidad sus grupos de interés son los propios alumnos. Los primeros que tienen que conocer esta estrategia son los alumnos, con lo cual lo que se suele hacer son charlas dinámicas, muchas veces talleres en los cuales se está actuando o se está dando a conocer esta estrategia de voluntariado universitario. Os voy a dar un consejo. Si queréis hacer una charla de este tipo, introducirla de forma transversal dentro de otras muchas charlas, porque por lo menos acá
el voluntariado, como os decía al principio, es esa parte, vamos a decir, que, no sé, lo tenemos como en un segundo plano, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho dinámicas para hablar de voluntariado, es muy poquita las personas que se acercan. Sin embargo, cuando tú metes un módulo de voluntariado en una charla de administración y gestión de empresas, pues eso es mucho más efectivo porque la gente recibe el mensaje de una forma directa, ¿vale? Con lo cual, esto os lo digo ya después de haber cometido algunos errores y como tal, pues es interesante que sea, digamos, una acción transversal dentro de otras muchas acciones que hace la universidad. Todos vosotros, pues, conocéis la Semana Cultural o tal, ¿no? Pues estas dinámicas que hace la universidad, introducir la parte de voluntariado es importante, ¿no? Para conseguir esa visibilidad. Y como tal, llegar al tercer paso que os decía antes, que es la captación de los voluntarios. A través de estas plataformas que se han creado dentro de la universidad, se captan los voluntarios porque ya el alumno tiene un sitio, vamos a decir, un instrumento, una plataforma reconocible por él o por ella para dirigirse y inscribirse en su bolsa de voluntariado, ¿vale? Por eso muchas veces nosotros necesitamos, o cuando trabajamos de forma colaborativa con las universidades, pues les ayudamos a crear estas plataformas porque para el alumno, evidentemente, es mucho más fácil reconocer esta plataforma con sello de su universidad y también para la universidad es un valor añadido tener este tipo de plataformas incluidas en su estructura habitual, ¿no? Porque al final le genera, como digo, ese valor interesante, ¿no? Muy bien, muy bien. Pasamos entonces, terminamos el ámbito del voluntariado y adelantamos. Y si hay preguntas, pido perdón, chicos, pero tenemos que seguir. Bien. Bueno, si queréis, incluimos un poco el tercer bloque, porque, bueno, pues como os decía al principio, ¿no? Hemos visto que la gran respuesta a una problemática tan grave como el coronavirus, yo supongo que en vuestros países está ocurriendo lo mismo, aquí en España ha sido clave el papel del voluntariado en estos momentos, ¿verdad? Entonces, bueno, quería aportaros un poco esta experiencia, pues de cómo nos está sirviendo y también, bueno, pues cómo hemos podido dar respuesta a necesidades, pues bueno, de todo tipo, ¿no? Ahora mismo se están dando en cada zona, en cada territorio, desde graves problemas o macro problemas a micro problemas. Y muchas veces a mí me preocupa más el micro problema que el macro problema. Me refiero a un micro problema como aquella persona que no puede ir a la compra, ¿vale? O aquella persona que se siente sola y no tiene con quién hablar, ¿no? Que también los hay. O aquella persona, por ejemplo, aquí, que ha sucedido que las personas con discapacidad pueden dar un paseo, pero sin embargo sus padres son mayores y no tiene a nadie con quien dar ese paseo. Esos son los microproblemas, los que todos tenemos en casa y que muchas veces la única herramienta para dar respuesta es el voluntariado, ¿sí? Luego están los macroproblemas, que son los que a todos nos atenazan, ¿no? Esto, ¿qué va a pasar con el coronavirus? Y que entiendo que ahí hay otros marcos de voluntariado que están funcionando, como el que os decía de las empresas o incluso, bueno, pues a nivel gobierno, etcétera, ¿no? Yo me voy a centrar en el micro problema y cómo estamos dando una respuesta eficaz y rápida a esas situaciones. Lo primero que hicimos fue abrir un canal de demanda, es decir, de que cualquier persona pudiera canalizar esa demanda o poner voz a una necesidad, ¿vale? Entonces, simplemente lo que lanzamos fue un correo electrónico y un teléfono, porque ahora el WhatsApp está funcionando extraordinariamente, todos lo estáis viviendo, entonces es muy fácil mandar un audio, ¿no? Entonces pusimos un canal de contacto donde cualquier persona nos podía hacer llegar esta necesidad, ¿sí? Que trasladado al idioma de la estrategia es una oferta de voluntariado. Si me seguís en este discurso que hemos venido haciendo durante toda la tarde, esa demanda es una oferta. Bien, nosotros como tal, esa oferta, esa demanda, siempre la vamos a incluir en Movilízate. Y aquí voy a introducir un poco a los que querían conocer un poco más de esta herramienta. Esta herramienta viene a ser una herramienta que evidentemente da visibilidad a la oferta y la pone en contacto con la demanda. Bien, todos vosotros os podéis descargar esta aplicación y lo que vais a ver en esa aplicación es diferentes necesidades de voluntariado. Lo que tiene la aplicación también de interesante es que tiene una geolocalización.
Es decir, el voluntario puede identificar aquellas ofertas que están cerca de su casa, cerca de su zona, ¿vale? Con lo cual, para nosotros es muy fácil identificar la demanda y también saber qué voluntario se puede inscribir en esa oferta y dar respuesta a esa necesidad, ¿sí? Ahora mismo, el abrir ese canal de contacto, pues nos están llegando tipos de necesidades como os comentaba. Pues el otro día, por ejemplo, una familia que necesitaba que le hicieran la compra y además también que le llevaran comida. El poder entrar en contacto simplemente a la hora de conversar o alguien que la llame. El hecho de poder dar un pequeño paseo alrededor de casa. Aquí sabéis que el confinamiento está siendo bastante restrictivo y, bueno, se están dando circunstancias de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos a través de la herramienta es poder dar solución a estas micro necesidades, ¿sí? Y como tal, los voluntarios que ahora mismo pues ha habido un incremento de descargas porque realmente a través de esta herramienta pues puedes conocer esas micro necesidades e interpretar a través de esa geolocalización si le puedes dar respuesta o no. Con lo cual vuelve a ser para nosotros una plataforma esencial en esta dinámica o en este momento tan difícil de coronavirus, ¿verdad? ¿De dónde nace esta reflexión de Movilízate? Pues, bueno, pues ayer hablaban Vicen y Fran de la innovación social. Para nosotros Movilízate es una herramienta de innovación social. ¿Por qué? Porque ha dado una respuesta distinta al mismo problema de siempre. ¿Cuál era el problema? Cuando nosotros analizamos el problema, pues descubrimos, o no había que ser tampoco muy ágil, para ver que el problema estaba en la captación del voluntario. Bien, aquellos que habéis sido o que tenéis una edad como la mía, pues nosotros teníamos una forma muy arcaica de ser voluntarios, y es el puerta a puerta. Íbamos llamando a todas las organizaciones y preguntábamos siempre la misma cosa. Siempre decíamos, ¿necesitáis algo? ¿Necesitáis algo? Entonces, en ese necesitáis algo, pues había mucho riesgo. ¿Por qué? Porque la organización te podía poner a hacer cosas que nada tenían que ver con tu interés y había un montón de situaciones que se generaban de no tener canalizada la oferta y de que tú tampoco conocieras la oferta de antemano, ¿no? Porque, como os digo, nos enfrentábamos todos a ese puerta fría, ¿no? A ese puerta a puerta. Con lo cual, bueno, pues en esto, pues como decíamos ayer, ¿no? Sobre todo la creatividad de los que trabajamos, de los que estamos en este sector y tal, pues bueno, pues a alguien se le encendió la luz y dijo, oye, ¿y por qué no lo canalizamos a través de una app? Porque la app ahora mismo es el idioma que manejamos todos, lo tenemos a golpe de clic, yo puedo describir la oferta, incluso, bueno, pues en función de sus intereses y demás, incluso puedo facilitar que se inscriba a través de la app, ¿no? Y evitando ya pues el hecho de que se desplace, de que vaya si conoce a la persona o si está la persona responsable del voluntariado, que muchas veces no está en la organización y tú ibas a esa entidad y no le localizabas. Entonces, bueno, pues nos ahorraba muchos problemas el poder inscribirse desde la propia aplicación, ¿verdad? Entonces, bueno, sujeto a esto empezamos a darle vueltas y dijimos, oye, pues creo que la app es una situación que todos conocemos, es muy ágil y como tal también nos marca un procedimiento a seguir. A las organizaciones que están inscritas en la app, ahora os diré cómo funciona, pues le da un procedimiento. Lo que ha hecho esta app es recoger todas las ofertas de voluntariado vinculadas a entidades o personas que están en un territorio. En este caso, por ejemplo, aquí el Gobierno de Castilla-La Mancha está utilizando esta herramienta para gestionar todo el voluntariado que hay en su territorio. Sabéis que Castilla-La Mancha es el centro de España, es una de las regiones más grandes en extensión y, bueno, pues tenemos muchísimas entidades sociales vinculadas a Movilízate, donde cada entidad incorpora a la herramienta su oferta de voluntariado. Y esto, a todos los que sois potenciales voluntarios, pues os da una posibilidad muy interesante de localizar esa oferta que se adecúa a tus intereses o a tu disponibilidad horaria o incluso a tu territorio o a tu ubicación, ¿verdad? Entonces, tu decisión ya no será como la mía, porque yo lo hice, como os digo antes, ¿qué se necesita por aquí? La vuestra, pues ya puede ser en torno a criterios personales, que es lo que decía antes la definición del voluntariado, ¿no? Debe ser libre, ¿vale? Es decir, debe ajustarse a tus necesidades, a tus criterios, a tus valores, etc.
¿no? Y sobre todo, pues evidentemente, sujeta a tu disponibilidad, etcétera, ¿no? A tus intereses como tal, ¿bien? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo a través de Movilízate es vincularla, como os decía antes, a estos dos escenarios, voluntariado corporativo, voluntariado universitario, porque tanto al grupo de profesionales de una empresa como al grupo de alumnos de una universidad le sitúa de una forma muy sencilla en un escenario que le ayuda a tomar esa decisión de dónde quiere realizar y cómo quiere realizar esta acción de voluntariado, ¿vale? Cuando tú te inscribes a una acción de voluntariado, llega un mensaje a lo que viene a ser un gestor de datos. También destacar que es una herramienta que está dando empleabilidad a personas con discapacidad, ¿vale? Porque este gestor de datos lo están llevando personas con estos perfiles, ¿vale? Y también llega el mensaje a la entidad receptora de ese voluntario con el objetivo de que ya la entidad se ponga en contacto con la persona y poder empezar ese procedimiento que antes hablábamos con Bruna, ¿verdad? Lo que hace Movilízate, el equipo de Movilízate, es un seguimiento, lo que os comentaba antes, un seguimiento de toda la acción, tanto con el voluntario como con la entidad, ¿sí? Y estamos un poco en ese marco. Luego, finalmente, cuando termina la acción de voluntariado, lo que estamos consiguiendo a través de la herramienta es que se emita un certificado y que llegue a tu correo electrónico un certificado de las competencias curriculares que has adquirido desarrollando esa acción de voluntariado, cuando la entidad social en sí informa de que el rendimiento del voluntario ha sido óptimo y también hay una satisfacción por parte de la organización. Entonces, es la herramienta la que te emite este certificado, con lo cual también estamos salvando esa debilidad que os decía al principio de que muchas veces el voluntario no pide este certificado, ¿sí? Y de alguna forma, pues así se lo hacemos llegar y es más fácil para nosotros. Ahora mismo, pues está teniendo mucha repercusión Movilízate, el otro día en noticiarios nacionales, etcétera, muy interesante. Y también lo estamos vinculando al voluntariado europeo y voluntariado internacional, que he visto que hay algunas preguntas de este tipo. Bien, por hacer una alusión al respecto, sabéis que Europa tiene una estrategia de voluntariado que le llamamos cuerpo de solidaridad. Lo que permite es que personas de distintos países puedan pues realizar esta acción de voluntariado en un país concreto de la Unión. Y bueno, lo que hace la Unión Europea es costearle o pagar, digamos, los costes vinculados al voluntariado. Como os he dicho antes, había un derecho del voluntario de cubrir esos costes, ¿verdad? Y había un deber o una obligación por parte de la organización de cubrir esos costes, que en definitiva es lo que hace Europa, ¿verdad? Le cubren los costes de viaje, de manutención y de alojamiento, e incluso le da un dinero de bolsillo. Bien, me consta que también creo que hay una experiencia parecida o similar, corregirme si me equivoco, en todos los países, en este caso latinoamericanos. No sé si hay una plataforma de voluntariado que os permite viajar o hacer esta acción de voluntariado en cualquier país, en este caso latinoamericano. Lo que estamos generando ahora, el voluntariado internacional, como bien decían, o creo que he visto algún comentario de voluntariado internacional, lo que estamos vinculando es ese voluntariado al hecho de que varias universidades compartan estrategias de voluntariado universitario. En este caso, una universidad de Colombia, por poner un ejemplo, puede, bajo convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha, o eso es lo que estamos trabajando, no es que estemos todavía realizando, pero es un poco la proyección a la que vamos a ir, podrían ver cómo, digamos, intercambiar estudiantes para generar este tipo de voluntariado, ¿sí? Y trabajar en estrategias de voluntariado internacional como tal. Nosotros, como CECAP, no tenemos un voluntariado internacional, sí que lo tenemos europeo, pero estaríamos gustosos a poder tenerlo porque creemos que hay un intercambio de conocimiento muy interesante a través del voluntariado y nosotros es un tema que nos apasiona como tal. Es un tema que nos gustaría poder desarrollar más. Muy bien. Sí, de las plataformas lo que creo en verdad es que mucha gente utiliza en el mundo todo, son diferentes los ámbitos, pero el voluntariado europeo ya tiene un proceso más claro, es más fácil de buscar ofertas y bueno, ya algunas acciones ahí ya están vinculadas con la universidad, ¿no? Quería, no sé cómo introducir eso, pero se les
pregunta para hablar un poco de Diversitas. No sé muy bien cómo conexión. Ah, bien, bien. Sí, he visto a algunos amigos que preguntaban por Diversitas. Bien, Diversitas es un proyecto cultural que bueno, el leitmotiv de Diversitas es dar visibilidad a los talentos de cualquier persona, en este caso muy vinculado a colectivos vulnerables, ¿sí? Talentos en artes escénicas y demás. Todo el elenco de actividades que lleva este proyecto se promueve a través del voluntariado. Son los voluntarios y voluntarias los que hacen realidad un proyecto como este y muchos de estos voluntarios son personas, en este caso, con capacidades diferentes, como decía antes nuestro amigo o amiga, personas con discapacidad que lideran estos procesos de voluntariado. Yo me emociono y me siento muy orgulloso de ellos y de ellas porque realmente es un proyecto en el cual son ellos y ellas los protagonistas porque son los que manejan todo el tema de actividades que se realizan. Os apunto la página por si queréis verlo. Se llama movimientodiversitas.com y ahí podéis ver un elenco de acciones maravillosas que, como digo, las promueven y lideran voluntarios y voluntarias. Muy bien. Bueno, hablamos mucho, hay mucho... Te lo he dicho, Bruna, te lo he avisado. Te he avisado al principio, que yo hablo que no veas. Entonces, espero que sigáis ahí, que no os veo, pero espero que sigáis ahí. Por lo menos que hayáis cogido una Coca-Cola, una Fanta, lo que queráis, pero que sigáis ahí con nosotros. Bueno, yo creo que hablamos de muchos tópicos y podemos contestar casi toda la gente. Algunas preguntas que son como más o menos de lo que ya hablamos y una solo que se quedó por acá, que es del por qué tiene que pagar para hacer el voluntariado internacional. Y bueno, no, yo creo que tú ya habías dicho, ¿no? Del desinterés financiero de esto todo, no sé. De manera general, contestando a toda la gente, yo lo que te diría, las consideraciones finales, algo que crees ahí para estos tiempos. Bueno, yo como consideración final creo que es poner en valor el voluntariado como una acción de responsabilidad social personal. Creo que en estos momentos de coronavirus o de pandemia, más que nunca, o sea, creo que bueno, pues le hemos tenido que dar como tal una reglamentación, una regulación al voluntariado porque nuestra especie siempre tiende a desvirtuar las cosas, pero creo que el voluntariado nos ha acompañado durante toda nuestra existencia. Y todos sabemos en temporadas de problemas y de dificultades sociales, cada uno en nuestros países, cómo ha sido el voluntariado, digamos, esa acción de responsabilidad social personal, la que ha dado muchas respuestas a muchas necesidades. Con lo cual creo que no venimos a descubrir nada, pero sí que creo que hay que ponerlo en valor y más en estos momentos. Entonces, simplemente animaros. Bueno, sé que todos vosotros, si os habéis metido en esta charla es porque tenéis ese voluntario o voluntaria adentro, tenéis ADN, voluntariado, y ahora más que nunca toca ponerlo en marcha, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacen estrategias como esta es reafirmarnos en lo importante que es y como tal dar visibilidad al valor y vamos a decir, a las fortalezas y ventajas que para todos conlleva, ¿no? Porque al final los que somos voluntarios pues nos sentimos satisfechos y creo que cultiva un desarrollo personal maravilloso, ¿no? Y por eso creo que mi consideración final, por no redundar y reiterar lo hablado, creo que es poner en valor lo que viene a ser estas estrategias, bueno, como elementos esenciales en el día a día de nuestra realidad social. No olvidemos que creo que una sociedad sin voluntariado, me voy a quedar, si me permites, Bruna, terminar con dos frases que utilizamos mucho nosotros. Nosotros decimos que el verdadero valor de un país está en su gente, ¿no? Ahora más que nunca, nosotros lo estamos viviendo en esta pandemia, ¿no? Son las personas las que están sacando muchas cosas adelante, porque lamentablemente en este espacio de incertidumbre no hay decisiones para todos o para todo. Entonces, somos las personas las que con esa intencionalidad positiva pues ejercemos esa acción de voluntariado y resolvemos cualquier necesidad. Y luego hay otra frase que nos gusta mucho a nosotros desde Movilízate, que es que si tú te mueves, el mundo se mueve contigo. El voluntariado se contagia, ¿eh? Se contagia. Entonces, al final, si tú te mueves, generas un halo a tu alrededor, un impacto tan positivo que seguro que contagias a otros para moverse. Entonces, en estos momentos, moveros, por favor. Moveros, actuar y cada uno desde su microentorno
puede hacer mucho bien a los demás, seguro que sí. Sí, me gustaría agradecer mucho. En verdad, yo tengo en la parte práctica, ¿no? Ya hice voluntariado y puedo decir el gano que es el valor que te transforma, que te adquieres capacidades que no imaginaba que podía hacerlo. Y yo me acuerdo la primera vez que te escuché hablar de esto, así como me abre una ventana de posibilidades, ¿no? Entonces, en el ámbito científico, después de una charla que hablaban de responsabilidad social, voluntariado corporativo, y que nosotros ni hablábamos de eso en este momento, entonces abre un mundo de posibilidades que es importante que la gente tenga la oportunidad de hacerlo también, ¿no? Bueno, nada más que agradecer mucho tu disponibilidad de estar acá tanto tiempo con nosotros y bueno, agradecer a todos que estuvieron escuchando, que nos soportaron 1 hora y media acá hablando. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias de verdad. Sí, muy, muy importante las preguntas también, pero decir que fue como, nosotros venimos acá con algo que decir, pero la contribución es que va transformando esta conversación, ¿no? Es el lindo que estamos haciendo acá, intentar llegar la información ahí, pero que vosotros también puedan contribuir con nosotros. Entonces, esto se queda grabado, la gente puede ver después, pero quien tiene la oportunidad de estar acá con nosotros es que construye eso acá, ¿no? Bueno, agradecer muchísimo a José por la disponibilidad. Yo quería hablar 3 comentarios rápidamente en función del tiempo. Y el primero, bueno, es agradecerle a Andrés por la participación el día de hoy. Nosotros consideramos muy interesante tocar el tema del voluntariado, ya que, bueno, Europa tiene un camino muy adelantado recorrido con respecto acá a Latinoamérica. Y el objetivo fundamental de esta conferencia es empezar a sembrar la semilla del voluntariado dirigido en estos 3 elementos que hablaba Andrés en el día de hoy, el corporativo, el universitario y bueno, directamente el social, porque solamente en las universidades acá, en muchos países de Latinoamérica, solamente existe una dirección de práctica, donde el estudiante solamente hace la práctica directamente en función de un perfil de su programa, pero no va más allá de ese perfil que le indica la universidad, ¿sí? Y además de eso, las entidades corporativas acá en muchos países de Latinoamérica no tienen implementado este sistema y una de las propuestas interesantes sería promover desde la red GADE el tema de la aplicación de Movilízate. Trataremos de coordinar ahora con Andrés y tratar de divulgar en nuestra página web pues la aplicación Movilízate para este tema del voluntariado. A los chicos y las personas que se conectan hoy desde Latinoamérica, pedirles que empiecen a preguntar en sus universidades por el tema del voluntariado, que ellos tienen la intención de ser voluntarios y cualquier cosa, bueno, del grupo SECAP y de la red GADE, nosotros podemos seguir dándole un seguimiento y una ayuda a todos los procesos y todas aquellas entidades en los países latinoamericanos que quieran abrir la puerta al voluntariado. Se está demostrando hoy con esta situación del COVID-19 que estamos en una sociedad globalizada, en una sociedad donde todos tenemos que ayudarnos, donde todos estamos colaborando por encontrar una vacuna, donde todos nos estamos uniendo en función de crear una sociedad más aglutinadora en sentido general. Y bueno, el tema del voluntariado para mí ahorita mismo es uno de los temas de innovación social más importantes y que más rápidamente nos puede mover y empezar a conectarnos unos con otros en función de resolver las necesidades sociales. Entonces, muchísimas gracias, Andrés, por esta oportunidad que nos das de escucharte. Siempre es un placer tenerte por acá, por nuestra red, y a Bruna también por la gestión, organización de esta charla. De antemano, felicitaciones y le agradezco a la audiencia y los invitamos también para la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a vosotros, a todos los que estáis escuchando. Muchas gracias a todos. Chao, chao.